¿Qué tal, estimados docentes? Vamos a compartir el acuerdo número Mineduc 2022-00019A. Este acuerdo se trata acerca de la regulación para el proceso de ascenso a docentes del Magisterio Fiscal. En el artículo 1, en ámbito, las disposiciones del presente acuerdo ministerial son de aplicación obligatoria para todos los docentes del Magisterio Fiscal que se encuentren en funciones bajo la figura de nombramiento definitivo. Artículo 2, objeto. El presente acuerdo ministerial tiene por objeto regular el proceso de ascenso a través del cual los docentes del Magisterio Fiscal podrán ser promovidos únicamente a la categoría inmediata superior en relación con aquella en la que se encuentren ubicados, conforme el distributivo de sueldos y cumplan con los requisitos de la categoría correspondientes contenidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. Capítulo 1. Escalafón docente. Las categorías de la carrera docente pública. El escalafón docente se conforma por una categoría de ingreso y 6 categorías de ascenso a las que los docentes pueden acceder a través del respectivo proceso que norma el presente instrumento. En el artículo 4, categoría de ingreso y ascenso, la categoría de ingreso es aquella en la que se ubican los ganadores de concursos de mérito y oposición que por primera vez se integran al magisterio fiscal. Y las categorías de ascenso corresponden a aquellas a las que podrían ascender los docentes una vez que cumplieron los requisitos legales y reglamentarios determinados para el efecto. El artículo 5, requisitos generales. Para el proceso de ascenso, el docente deberá cumplir los siguientes requisitos. En el literal A tenemos formación académica. Serán habilitantes para el proceso de ascenso de categoría los títulos de educación superior nacionales y extranjeros debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CENESIC. En el artículo B tenemos el desarrollo profesional. Se entenderá por desarrollo profesional la actualización y formación permanente de las y los docentes a través de programas promovidos por la Autoridad Educativa Nacional como parte de su oferta interna y los ofertados por instituciones de educación superior nacionales y extranjeras debidamente reconocidas por el sistema de educación superior. Para el desarrollo profesional, las certificaciones deberán tener el estado de aprobatorio. Esto quiere decir que los procesos de capacitación y o formación contaron con un procedimiento de evaluación de conocimientos y registros mínimos de asistencias como requisitos para la obtención del certificado. Para este proceso se debe considerar la presentación de al menos un total de 330 horas aprobadas en actualización y formación permanente dentro del campo amplio de la educación y en el campo amplio de la especialidad en la que resultó ganador de concurso de mérito y oposición. Se podrán acreditar y tomar en cuenta únicamente las actividades de desarrollo profesional realizadas en los 4 años calendarios previo al proceso al cual aplica. Literal C, tiempo de servicio. Dentro del tiempo de servicio se reconocen los años de trabajo como docente en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Educación, así como los años de servicio en un cargo directivo dentro de un establecimiento educativo público. Resultados de la evaluación de desempeño. Este requisito corresponde a los resultados de la última evaluación de desempeño profesional ejecutada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la cual todos los docentes deberán alcanzar los siguientes puntajes. Categoría de ascenso y porcentaje de aprobación y la nota. Para la categoría F, la E, la D y la C, un 70% de aprobación, un mínimo de 700 puntos. Para la categoría B, el 80%, que está entre 800 y 899 puntos. Y para la categoría A, 90%, entre 900 y 100 puntos. Además de los requisitos antes mencionados, se deberá observar los requisitos específicos establecidos para cada categoría en el artículo 302 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Capítulo 3 del proceso de ascenso. El artículo 6 es la convocatoria. La Autoridad Educativa Nacional, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, convocará el proceso de ascenso
para los docentes con nombramiento definitivo que cumplan con los requisitos específicos de la respectiva categoría previsto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. La convocatoria al proceso de ascenso se realizará a través de la página web del Ministerio de Educación, sin perjuicio de otros medios que puedan usarse adicionalmente. Artículo 7. Procedimiento. Los docentes con nombramiento definitivo que deseen ascender de categoría en el escalafón docente deben cumplir con el siguiente procedimiento a través del sistema de información del Ministerio de Educación establecida por la Autoridad Educativa Nacional, para lo cual deberá observar lo siguiente. Literal A. Registrarse en el sistema, para lo cual cada docente que acceda al módulo de ascenso obtendrá una clave, la cual será de su exclusivo uso y de responsabilidad. Literal B, ingresar al sistema y completar los datos requeridos por parte de la Autoridad Educativa Nacional, así como las fichas editables que se desplegarán en el módulo de ascenso del sistema. Literal C, aceptar el acuerdo de responsabilidad sobre la veracidad de la información entregada, sujetándose a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Comercio Electrónico. Literal D, el sistema realizará la validación de méritos de los docentes y publicará de manera inmediata la categoría obtenida. Literal E. El docente realizará la aceptación de la categoría propuesta. Literal F. Si el docente no se encuentra conforme con lo descrito en el paso anterior, podrán solicitar la verificación de cumplimiento de requisitos, títulos, cursos de capacitación y actualizaciones realizadas y experiencia docente, presentando la debida justificación o documentación habilitante a través del módulo de ascenso del sistema. La unidad de administración de talento humano del nivel de gestión zonal resolverá la solicitud de verificación del cumplimiento de requisitos en el término de 5 días, misma que se notificará al docente y se publicará en el modo de ascenso del sistema. Literal G. El docente deberá finalizar su registro en el proceso de ascenso. Para el efecto, el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional publicará en la página web institucional el instructivo de acceso al sistema de información del Ministerio de Educación. El artículo 8 se trata de la validación de documentación. A partir de la finalización de la etapa de verificación del cumplimiento de requisitos de la categoría alcanzada, las coordinaciones zonales de educación y subsecretarías de educación del Distrito Metropolitano de Quito y de Guayaquil validarán el cumplimiento de los requisitos ingresados durante el proceso de ascenso del docente, para lo cual el docente deberá presentar en el distrito educativo correspondiente los respaldos físicos que fueron parte de la etapa de registro de información y de verificación del cumplimiento de requisitos de ser el caso. Artículo 9. De los docentes de inglés. Para participar en el proceso de ascenso de categoría, además de los requisitos generales que deben cumplir, al momento de la validación de documentación deberán presentar certificación que acrediten el conocimiento del idioma equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencias. Para las categorías B y A se requiere la aprobación de al menos el nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencias. Los certificados para ser aceptados deberán tener una vigencia de 4 años máximo anteriores a la fecha de inscripción en el proceso de ascenso. Los certificados validados que acreditan el nivel de inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas son los que se detallan a continuación. Aquí pueden observar los exámenes estandarizados internacionalmente, el certificado. En el artículo 10 de las resoluciones zonales y nacional, las coordinaciones zonales de educación y subsecretarías de educación del Distrito Metropolitano de Quito y Guayaquil emitirán oficialmente las resoluciones zonales con los listados de los docentes a ascender en el escalafón junto a las categorías escalafonaria que corresponda en cada caso. La Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo consolidará y remitirá oficialmente la resolución nacional con los listados de los docentes a ascender en el escalafón junto a la categoría escalafonaria, que corresponde en cada caso a la Coordinación General Administrativa y Financiera del Ministerio de Educación, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para la reclasificación y financiamiento de partidas, emisión de las certificaciones presupuestarias y acción de personal, misma que se reflejará en los sistemas de información del Ministerio de Educación. La Coordinación General Administrativa y Financiera, a través de la Dirección Nacional Financiera,
deberá realizar los cálculos de impacto presupuestario que se remitirán al Ministerio de Trabajo conjuntamente con los listados. De las restricciones dentro del proceso de ascenso, este es el capítulo 3. En el artículo 11, los docentes participantes en el proceso de ascenso que hubieran renunciado al Magisterio Nacional Fiscal en forma previa a la fecha de la emisión de la nueva acción de personal correspondiente a la nueva categoría del escalafón no serán beneficiarios del proceso. Artículo 12. Los docentes beneficiados en los procesos anteriores de recategorización que aún no obtienen su categoría máxima alcanzada no serán considerados para los procesos de ascenso de categoría regulados por el presente instrumento. Artículo 13. Los docentes que se beneficien del presente proceso de ascenso de categoría que consten en la resolución final de beneficiados y que actualmente se encuentren desempeñando funciones como directivos encargados accederán a la categoría correspondiente de manera inmediata. Para aquellos docentes con funciones directivas en partidas financiadas, serán ascendidos una vez que finalicen su periodo y se reintegren a sus funciones como docentes. El artículo 14, en el caso de que se compruebe que la información proporcionada por los docentes en torno a estos procesos y a través del sistema no es veraz, el Ministerio de Educación se reserva el derecho de descalificar al docente en cualquier fase del proceso de ascenso o posterior a la emisión de acciones de personal con la nueva categoría, sin perjuicio de las acciones de carácter legal a las que hubiere lugar. Artículo 15. Los docentes que participen en el proceso de ascenso de categoría deberán cumplir oportunamente con todas las etapas previstas en el presente normativa. De no hacerlo, se entenderá como abandono del proceso y no habrá lugar de reclamos posteriores por parte de los interesados. Artículo 16. En el proceso de ascenso para el requisito contemplado en el literal D del artículo 5 del presente acuerdo ministerial, se considera la nota obtenida por los docentes en los resultados de los componentes de saberes disciplinares de las evaluaciones del desempeño docente. Muy bien, estas son las disposiciones generales. Este documento se los dejo en el link de la descripción de este video.